Vea, tenemos en este caso tres funciones cualquiera. Una f de x que se llama cuadrática. Ahorita vamos a ver las cuadráticas. Las cuadráticas que tiene x a la 2. O sea, cuando yo tengo un x a la 2, digamos, ax a la 2 más bx más c, esto se llama una función cuadrática. No se pueden sumar porque para sumar tengo que sumar x2 con x2, x con x y número con número. Eso es algo a nivel algebraico que tenemos que manejar. Esta es otra función cuadrática, la g de x, porque tenemos x a la 2. Y la última es una función lineal, muy rectilínea, porque no tenemos x a la 2. O sea, cuando yo tengo mx más b, fue lo que vimos la semana pasada, esta se llama funciones rectilíneas. Rectilíneas. Mal dicho, la función lineal. Entonces, ahí tenemos tres tipos de funciones distintas. Cuando son operaciones con funciones, que es lo que vamos a ver en el examen, vienen dos preguntas de estas obligadas, más que todo la combinación, que es la última que vamos a desarrollar, hay que tener mucho cuidado. Aquí el f, vea que dice f menos g de x. La primera, aquí menos porque es una resta. Entonces decimos, a la función f, ¿quién es la función f? O sea, aquí es a la función f le resto la función g. Eso lo que dice esa operación. Entonces, ¿qué hago? A f menos g, eso siempre hay que llevarlo como un orden, pero ustedes no van a hacer desarrollos, solo van a hacer el marco en x. Van a poner la primera función. ¿Quién es la primera función? 3x a la 2 menos 5x más 6. Menos, ojo, ¿por qué pongo un ojo ahí, muchachos y muchachas? Y voy a poner entre paréntesis y le resto g de x. ¿Por qué puse entre paréntesis el g de x? ¿Por, ¿Por qué creen ustedes que le puse ojo a esa función o a esa operación? ¿Qué ocurre cuando hay un menos? Alguien que me lo diga. ¿Qué pasa cuando tengo un menos al frente de un paréntesis? ¿Qué creen que se hace? Ese menos va a cambiar los signos. Un menos cambia signos. Un menos cambia signo a una operación. Entonces tenemos que recordar ley de signo. Voy a ponerla aquí para recordar. Ley de signos. De gran importancia la ley de signos. Menos por menos, más. Más por más, más. Menos por más, menos. Y más por menos, menos. Signos iguales, positivos. Signos distintos, negativos. Entonces, profe, ¿qué hago ahí? Ah, muy fácil. F menos g de x. Lo primero que tengo que hacer que este menos cambie los signos de acá. Entonces me quedaría 3x a la 2 menos 5x más 6. Menos, el 4 es positivo, pasa a negativo. El 6 es negativo, digo menos por más. Menos por menos es más, queda positivo. Y el último, menos por menos, más 9. Profesor, ¿qué hizo? Cambié los signos. Segundo paso. No hay que hacer todos estos pasos, lo hago para que quede claro la operación que tienen que hacer. Segundo paso de esa función compuesta o operación de funciones. Sumo y resto los que se pueden. Yo puedo restar o sumar los x2. Entonces digo, ah, mira, profe, aquí hay un este con este se puede sumar. Pero yo no puedo restar a 5x2, perdón, a 3x2 le restar 5x. No puedo hacer esto. Porque una tiene x2 y el otro no. Eso es importantísimo a la hora de desarrollar este tipo de operaciones. Entonces, ¿qué hago ahí, profe? Y ahí, a 3 le sumo 6, me quedaría 9x2. Profesor, ¿qué hizo? Sumó el x2 con el x2. Ahora, ¿qué sigue? Y ahí, profe, sumo el x con el x. Los dos son negativos. Ahí lo meto en la calculadora. Son operaciones que se pueden hacer en calculadora de una vez directo, teniendo cuidado con los signos. Obvio, se puede hacer a mano, pero ya ahí. Uno hay veces también por rapidez, por proceso, la gente falla mucho por signos. Entonces, lo ideal es meterlo en la calculadora. Entonces ponen, vean, menos 5
menos 4. No pongan el x, solo los números. Y el resultado me queda menos 9x. Profe, ¿qué hice? Sumé las x. ¿Y ahora qué sigue? Suma los números. 6 más 4, perdón, 6 más 9 sería 15. Y este sería el resultado de esa operación. Ahora, profe, ¿qué pasa? Entonces da lo mismo si lo hago al revés. No, necesariamente. Vean, si lo hago al revés, pongo g menos f. La posición de la función es indispensable, porque me va a indicar qué paso tengo que hacer. Aquí dice, primero agarre g. ¿Quién es g, profe? Y ahí la función de arriba, g es 4 menos 6x2 más menos 9, sería esta. Dice, agarre g y cópiale primero. 4 menos, tengo mala, 4x menos 6x2, 4x menos 6x2, y el último sigue menos 9. Menos f. Siempre que haya un menos, ojo, siempre que haya un menos, ese menos me va a cambiar los signos, pero tengo que ponerlo entre paréntesis. Puedo hacerlo una vez, pero prefiero que pongan paréntesis. Ahora pongo 3x2 menos 5x más 6 al otro. Entonces, 3x2 menos 5x más 6. Profesor, ¿qué hizo? Primero puse g y después le resté f. ¿Por qué resté? Porque aquí dice f, g o menos f. Entonces, ¿qué hago, profe? Y ahí resuelvo eso. Quito, cambio los signos. Primer paso, cambio los signos. Del segundo, 4x menos 6x2 se baja igualito. Este menos, cambia los signos. Cambio signo. Entonces me quedaría menos 3x a la 2 más 5x, porque menos por menos es más, y menos por más menos 6. Profe, ¿qué hice? Cambié los signos. Ahora, ¿qué hago? Sumo y resto. G menos f de la función va a ser, primero vale x2. Eso ya es un orden estándar en el MEP. Siempre ponen la potencia mayor de primero. Entonces digo, menos 6, pongo menos 6 en la cálculo. No le pongan el x, por favor, solo menos 6. Menos 3x. 2 sería menos 3. Sería menos 9x2. Menos 9x2. Profesor, ¿qué hice? Primero sumé las x2. ¿Por qué se sumó? Porque ya los dos son negativos. Ahí la hacen en la calco. Los dos son negativos, entonces se suma. Ahora hago 4 más 5 sería más 9x. Y el último, menos 9 menos 6 menos 15. Obviamente me va a dar como el signo contrario de lo que era f menos g de x. Entonces, estas ya son operaciones compuestas, operaciones combinadas, en el cual yo voy a desarrollar mediante un procedimiento una suma, una resta o una composición. En el examen vienen dos preguntas de estas, más la composición, que son las que les encanta el MEP. Vean otro caso. Profesor, ¿qué pasa si me dan f de x y me dicen que es 7x menos 4x2 menos 9x? Y aquí ponen g de x y ponen 5 menos 7x. Estoy poniendo otras dos. Entonces, ¿qué pasaría, profesor? ¿Qué pasa si ponen en el examen f por g de x? Vean, ponen un un puntito. Eso significa multiplicación. Ahorita vamos a ver otra que ponen f o g. Esto es diferente. Eso se llama composición. Si yo pongo un punto, significa multiplicación. Diferentísimo. El otro es como un círculo pequeñito y el otro es un punto. Profesor, ¿qué significa eso? Ya aquí me están diciendo, multiplique f por g. Eso es lo que dice. Aquí dice, multiplique f por g. Eso no hay que ponerlo, pero lo voy a poner para que sea una visión, un paso que tienen que hacer ustedes. Entonces, multiplico. Lo dejo indicado, pongo 7x menos 4x2 menos 9. Aquí voy a quitar el 9x, voy a poner 9 para que sea una cuadrática, si no tendría que sumar esos dos. Por 5 menos 7x. Profesor, ¿qué hizo?
Y ahí lo que dice ahí, multiplicar las dos funciones. Aquí hay que acordarse, el MEP asume que ustedes dominan la multiplicación, la suma y la resta de polinomios, que solo vieron alguna vez en su vida en noveno o en octavo. Entonces ya el MEP dice, ah, no, usted ya lo sabe. No, vamos a recordar. Por eso yo hice que las x2 con las x2 se pueden sumar, pero yo no puedo sumar a 4 restarle 6x2, porque tienen potencias distintas. Para multiplicar, recordemos, primero la ley de signos. Segundo, si yo multiplico 3x por 2x a la 3, la ley decía que multiplico el de afuera. 3 por 2, 6. Primero multiplico. Y cuando son letras, se mantiene la letra y se suman los exponentes. Eso es lo que dice la multiplicación. Eso es para recordar cómo se hacía eso. Entonces digo, ¿qué exponente tiene el x aquí? Un 1. No lo van a poner, se sabe que hay un 1. Entonces digo, 1 más 3, 4. Así, esto es para recordar cómo se multiplicaban las potencias. ¿Por qué se los pongo? Porque en esta operación que le pusieron ahí, le pusieron ustedes f por g, ustedes tienen que multiplicar el f, que es todo esto. 7x menos 4x2 menos 9 lo multiplica, que es juntar los dos paréntesis, se sabe que es una multiplicación, por g, y g era 5 menos 7x. Profesor, ¿qué hago ahí? Multiplico cada uno. Multiplico primero el 7 por el 5 y el 7 por el 7. Entonces pongo, ojo, f por g de x, entonces digo 7 por 5, 35. Y se mantiene el x, porque este no tiene x. Ley de signo, más por menos, menos. Recuerden, menos por menos, más. Más por más, más. Menos por más, menos. Y más por menos, menos. Signos iguales, positivo. Signos distintos, negativo. Entonces digo, 7 por 7, 49. Ojo, x por x, x a la 2. Ambos tienen un 1 arriba. Profe, ya terminé. No, voy a multiplicar ahora el 4 por este y el 4 por el 7. Nuevamente, menos por más, menos. 4 por 5, 20, x a la 2. Se mantiene ese x2. Menos por menos, más la ley de signos. 4 por 7, 7 por 4, 28, x a la 3. Profe, ya terminé. No, ahora van a multiplicar el 9 por el 5 y el 9 por 7. Esta es larga, la que salen casi siempre es dos lineales. 5x menos 3 por 2x menos 7. Pero aquí puse una grande para recordar ese tipo de multiplicación. Aquí hago lo mismo, menos por menos, menos por más, menos. 9 por 5, 45. Y el último, menos por menos, más. 9 por 7, 63x. Profesor, ¿y ahora? F por G, esto no hay que bajarlo, recuerda que es un marco en X, no tienen que desarrollarlo. La ley dice que primero va la potencia mayor. ¿Quién es la potencia mayor? X3, que no lo puedo sumar con nadie. Entonces baja. Es positivo, baja positivo, porque no lo estoy pasando del igual. 28x3. Y sumo y resto, digo. Menos 49 menos 20 menos 69x a la 2. Ahora, ¿quién sigue? Las x. 35. Aquí lo hago en la calco. Agarro 35. Las x con las x. Más 63. El resultado me da 98. Más 98 positivo. X. Pero ¿por qué no sumo los exponentes? Porque cuando suma y resta no se suman los exponentes. Solo en la multiplicación se suma. Recordemos. La ley dice, si yo tengo x a la m por x a la n, la ley dice que mantengo la base y sumo los exponentes. Pero en la multiplicación, no en la suma. Porque hay gente que lo suma y aparece en el banco con x sumado. Vamos con el último. Menos 45, menos 45. Este es el producto F por G. Esas son operaciones combinadas. La que sale en el MEP, y les encanta que sale en el MEP, es la función compuesta. Que esa la vamos a hacer en este momento.